Rebel Intel, el podcast, una producción de Good Rebels y Business Plus. Segundo año consecutivo que cerramos con la inteligencia artificial ocupando todos los titulares. Increíble. Sin palabras, ¿verdad, Fernando? Sin palabras. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Isabel. Y bienvenidos a todos los que nos escucháis hoy o nos veis en Rebel Intel. Que vamos cerrando 2023 con la inteligencia artificial, no solo ocupando los titulares sobre marketing, sobre comunicación, sobre tendencias tecnológicas, sino también en los medios generalistas. Cierto. Que ya tiene bastante mérito, aunque en este caso acabamos el año hablando de la regulación de la inteligencia artificial, con un reciente acuerdo de propuesta de reglamento de la inteligencia artificial en Europa. Así es. Primeras impresiones, Fernando. Bueno, nos avisaron en junio. Nos avisaron en junio que la presidencia española tenía mucho interés por llegar a un acuerdo. Se puso el 7 de diciembre como el 6, no estoy seguro, como fecha límite de las negociaciones. Hubo un momento en el que, mes y medio antes, parecía que se rompía la negociación, especialmente en el ámbito de los modelos fundacionales, que es la inteligencia que más ha llenado titulares este año, como has dicho. Y finalmente se ha llegado a un acuerdo. Es un acuerdo entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo para redactar un texto que, si no se tuerce nada, que podría torcerse, pero sería raro. Pero si no se tuerce nada, porque todavía hay flecos y todavía hay detalles, solamente la semana que viene hay 4 reuniones técnicas entre Consejo y Parlamento. A final de enero podríamos tener un texto de ley que sería aprobado a final del primer trimestre, estaría publicado en el BOE de la Unión Europea, en el boletín. Y entonces, en 2 años, la ley entraría en vigor. Es decir, para marzo de 2026. Ese plazo y a mí me genera una cierta... No sé ni siquiera cómo expresarlo, ¿no? Pero es como, vale, sí, está muy bien, pero es que de aquí a 2 años puede cambiar todo mucho. O sea, estamos haciendo una regulación ahora que además, con respecto a la propuesta inicial que hizo la Unión Europea, ha tenido que cambiar, por eso que decías, ¿no?, de introducir los modelos fundacionales, etcétera. Y estamos trabajando en una norma que será de aplicación, ¿no?, en 2026, con la velocidad a la que va a tener la tecnología. Yo por momentos pienso, de aquí a entonces se nos ha quedado desactualizada otra vez. Seguramente. De hecho, la propuesta de ley, de reglamento de la IA, arranca hace 5 años, y llevaba unos plazos normales en lo que es la reglamentación de algo tan complejo como esto, pero es verdad que como se introdujo la necesidad, o sea, había una duda aquí de si tenían que entrar los modelos fundacionales en la ley o no, se introdujo hace como año y medio, mayo de 2022, y se decidió que sí. Entonces, esto realmente sí que es algo raro, que es que algo tan complejo como los modelos fundacionales, desde que se detecta la necesidad hasta que se llega al acuerdo de ley, ha pasado 1 año y poco. Y eso no es en absoluto normal en la regulación europea. Siempre decimos todos que la regulación siempre va por detrás de la tecnología. Claro. Y luego cuando va un poco por delante nos quejamos también. El caso es un poco quejarse. Pero es cierto que la ley prevé, o el acuerdo prevé que puede haber cambios a través de leyes diferentes. Eso es un reglamento más complejo, requiere un proceso, y la ley anticipa que pueden cambiar algunos aspectos. Lo que no sé es muy bien una vez que la ley ha entrado en vigor. Es decir, si en los próximos 2 años entra el cambio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que volver a negociar? ¿Tenemos que volver a...? Esa es la parte compleja y que muchas veces cuando estás fuera, ¿no?, tú esa perspectiva no la tienes. Solemos decir muy rápidamente, es que la regulación va siempre por detrás, es que la regulación es muy lenta, pero es que el proceso de regular es muy complejo. Tienes que poner a mucha gente de acuerdo, tienes que hilar muy fino, ¿no?
E incluso en muchos casos no puedes regular algo que no conoces. Efectivamente. Y eso lo hemos visto en los últimos años, ¿no? En muchos ámbitos, no solo en el de la tecnología. A veces frivolizamos. A mí hay una cosa que me gusta siempre remarcar, que es que el mundo en el que vivimos es muy complejo y frivolizamos sobre lo que es regular, no regular. Para regular, el proceso que se ha seguido es espectacular. Y de hecho, yo siento orgullo de ser europeo cuando, no porque me guste que Europa dedique más esfuerzo a la regulación que a la innovación, querría que también se dedicara mucho esfuerzo a la innovación, ¿no? Pero cuando conoces el proceso que se ha seguido para esta ley o para este acuerdo, se dice, no, es que los reguladores no saben. Bueno, los reguladores saben mucho más de lo que nos imaginamos. Primero porque están asesorados por un consejo científico. Va a haber un consejo científico en este reglamento. Tiene un consejo científico y tendrá una ley, una agencia de la IA. Y hay mucho más conocimiento del que nos imaginamos. Y precisamente porque hay mucho conocimiento, es tan complejo. Porque se anticipan y son compromisos. Ha habido muchísimos compromisos, se llama triálogos. Es el proceso final, ha habido un récord, se ha batido un récord histórico, que es 37 horas de debate final en el triálogo entre lo que es la comisión, el consejo y el council, que es como una especie de organismo creado para el asesoramiento técnico en esa toma de decisiones. Tienes un organismo europeo como el Parlamento, que es el que regula, tienes un organismo europeo como el Consejo, que es el que gobierna, y tienes un comité creado ad hoc para desarrollársela. Y se llama triálogos y se produce un debate interminable en cada uno de los aspectos. Van cayendo horas, vas entrando en uno de los temas, vas entrando en todos los temas. La verdad es que es espectacular, ¿eh? Ahí has dicho una palabra que yo me la voy a apuntar para luego, porque has dicho se anticipan, y precisamente parte de las críticas que se vierten en contra, parte de las críticas que van relacionadas con la regulación de la Unión Europea, con otros acuerdos internacionales, es que de hecho se basan en un futuro que no sabemos si van a llegar, y no se están proponiendo medidas para aplicar en el presente, ¿no? En los riesgos que tiene esta tecnología ahora. Pero si te parece, antes de entrar en esa parte, aunque estamos dando por hecho que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Entonces, al final estamos hablando de un reglamento para la inteligencia artificial en Europa, que tiene como objetivo que los sistemas que se comercialicen y que se usen en Europa sean seguros y respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, al tiempo que es el matiz de la regulación, que no se frena o se intenta no frenar la innovación y no frenar la inversión. Es como el objetivo, ¿no?, de esta norma. Eso es. Y al final sitúa a Europa a la cabeza en la regulación de la inteligencia artificial a nivel internacional. Al menos es lo que está intentando la Unión Europea. Ese es el punto que no convence a mucha gente, y a mí tampoco, que es que Europa, cuando se pone a presumir de que somos los primeros que regulamos sobre una tecnología, en lugar de presumir que somos los primeros que desarrollamos una tecnología, ¿no? Pero es verdad que aún así vemos que en algunas ocasiones Europa ha ido por delante en la regulación, y luego en otros sitios que no van tan por delante también han adoptado, ¿no? Eso pasa con la Ley de Protección de Datos, ¿no? En Estados Unidos se han ido adoptando criterios legales parecidos a los que en Europa se adoptaban. ¿Por qué? Porque al final en Europa hay una especie de más preocupación porque esas tecnologías no rompan esos derechos fundamentales, ¿no? Yo creo que también es importante entender que la regulación, el problema de la regulación de esta tecnología es que la tecnología está en desarrollo, es muy amplia, muy compleja, toca demasiados temas, y entonces la teoría dice que tú no debes regular una tecnología, debes regular el uso que se hace de esa tecnología. Y de hecho, el reglamento europeo hasta este año pasado estaba enfocada en regular los usos, ¿vale? Los sistemas, no los modelos, ¿no? Digamos que, para que nos entendamos con el tema de los sistemas, modelos, GPT-4 es un modelo
ChatGPT es un sistema, es la aplicación de un modelo, la aplicación de una tecnología, de un modelo tecnológico. Entonces, la ley europea busca regular los usos, pero uno de los momentos clave de fricción, y por lo que se ha prolongado también un poco este debate final, es que se introduce una regulación sobre los modelos, ¿vale? Y eso es una cosa que teóricamente puede generar un impacto en el desarrollo de la tecnología, en la innovación, en quién puede desarrollar la tecnología, empresas grandes, empresas pequeñas, pymes, organizaciones sin ánimo de lucro. Al final, esa complejidad, ¿no? De cómo intento que el modelo que tiene un riesgo, lo que se ha denominado modelos de inteligencia artificial de propósito general con riesgo sistémico, ¿vale? Lo que se ha dicho es, para aterrizarlo, sí. Lo que se ha dicho es que los modelos fundacionales, los GPTs del mundo, van a tener, unos tienen riesgo sistémico y otros no. ¿Y qué es el riesgo sistémico? El riesgo sistémico es que el desarrollo per se de ese modelo genera un riesgo para la sociedad que debemos anticipar no solo en el uso que se haga de ese modelo, sino que el propio desarrollo del modelo esté controlado por los estados. Es decir, que si yo voy a desarrollar un modelo que la ley denomina sistémico, de riesgo sistémico, tengo que cumplir con una serie de reglamentos a la hora de desarrollarlo, ¿vale? Y eso es un detalle que creo que es interesante entrar. Lo primero es entender eso del riesgo sistémico. Es cómo decides, se ha adoptado un enfoque de dos, en inglés tier, de dos partes, ¿no? Sí, de dos niveles. De dos niveles. El primer nivel de bajo riesgo y el nivel de riesgo sistémico de alto riesgo. ¿Y cómo separas uno de otro? Pues ahora se ha adoptado un criterio que es que para entrenar esos modelos la capacidad computacional que requiere está en los 10 a la 25 flops, que es una medida de capacidad computacional, ¿vale? No hace falta entender muy bien. Que no lo entiende casi nadie, pero sabemos que... Pero sabemos que un modelo como GPT-4 está justo ahí. De hecho, se dice que la orden ejecutiva de Biden ha dejado fuera a GPT-4 y la ley europea sí que le tocaría a GPT-4 y posiblemente a Gemini Ultra de Google, ¿El de Google? a pasar por los requisitos que los gobiernos, que la Unión Europea va a establecer. ¿Qué requisitos son? ¿Vale? Hay varios. Por ejemplo, estás obligado a desarrollar, a tener un sistema, lo que se llama un equipo rojo, ¿no? Los equipos que desarrollan, que están trabajando con el modelo al tiempo que se desarrolla, para detectar cosas que pueden impactar en el uso de ese modelo. O sea, estar vigilando. En el desarrollo. Por cierto, eso OpenAI, Google lo tienen. Todas las empresas de tecnología tienen equipos rojos, red teams, para jugar con el modelo y decir, oye, que el modelo no pueda decirme cómo se hace una bomba atómica. Que el modelo no pueda mostrar fotografías ilegales. Son quienes salvaguardan un poco, ¿no? Son salvaguardas. Que no se vaya de madre. Claro. Entonces, lo que hace la ley es que el que quiera desarrollar un modelo de ese tipo, con esa complejidad, no vale con que luego el uso que se haga, el ChatGPT de turno lo cumpla, sino que el modelo, en el propio desarrollo, tiene que estar... hay una serie de normas de obligado cumplimiento que tienes que hacer mientras desarrollas eso. Tiene que ser seguro por diseño. Claro. Eso es como estás obligando a que en el diseño haya estás normalizando el diseño de esos modelos. Y ese es el punto más sensible entre eso. Claro, ¿qué ocurre? Cuando Sam Altman vino de tour por todos los países a decir que hacía falta regulación, primero estaba diciendo, nosotros somos muy listos y tenemos un modelo muy complejo que puede tener un riesgo sistémico para la sociedad. Segundo, lo que estaba diciendo es, oye, y por cierto, si conseguís regular de esta forma, las empresas más grandes, que tienen más capacidad para entrenar los modelos, pues estaremos... Es como que la regulación muchas veces genera barreras de entrada, ¿no? Y les da ventaja
a las empresas más grandes que tienen su core de negocio en esa tecnología o lo que sea que hacen, ¿no? Para un banco, la regulación bancaria hace que no sea fácil para nadie establecer un nuevo banco, lo cual les protege a los que ya tienen un banco, ¿vale? Al final es uno de los grandes debates que existen. ¿Quién se está beneficiando y quién se está perjudicando con ese tipo de regulación? Hay más requisitos que sí. Bueno, tampoco tenemos que entrar en el detalle de todos, pero hay requisitos como declarar cuál es el consumo energético de esos modelos. Al final es como que hay que poner mucho más cuidado en el proceso de desarrollo del modelo. Pero hay una gran excepción qué casualidad que esta ley, este límite de los 10 a la 25 flops parece que obligará a GPT-4 y a Gemini a pasar por los requisitos de diseño. Y sin embargo, parece, no hemos visto el texto todavía, se ha intuido por algunos documentos que han salido en la prensa, que los modelos open source, los modelos de código abierto, no tendrían que cumplir con estos requerimientos, ¿vale? Es decir, si tú estás desarrollando de forma que cada nuevo modelo que desarrollas lo estás poniendo a disposición de toda la comunidad científica, de todos los investigadores, de todas las empresas, digamos que ese modelo open source ya lo que está diciendo es que es un modelo abierto y transparente, ¿no? Los modelos de riesgo sistémico también tienen que declarar los datos con los que se han entrenado los modelos. Ahí hay todo un tema de transparencia, pero esa parte de open source es muy interesante porque aquí hay un debate internacional también muy curioso. Creo que eran IBM y Meta que creaban la AI Alliance precisamente hablando de, oye, todo este tipo de modelos se deberían desarrollar en open source y de alguna forma promueven la ciencia abierta porque consideran, de hecho, decían incluso, es la forma de garantizar que estos sistemas representan toda la diversidad del conocimiento humano. Así es. Pero también hay quienes defienden que es muy arriesgado abrir estos sistemas. Sí, y de hecho es un debate que a lo largo de este año ha sido enorme, ¿no? Que es como, o sea, digamos que hay un intento por las entidades científicas, Stanford tiene un centro para la inteligencia artificial centrada en las personas que está desarrollando mucho el contexto este de cómo desarrollar en modo open source, que es importante, y cómo hacer que ese desarrollo sea seguro para la sociedad, ¿no? Para que no... Al final, no recordemos que OpenAI se llama Open porque su modelo fue... Su idea original fue ser abierto. Y luego... pues luego necesitaban demasiado dinero para mantenerlo abierto 100% y lo cerraron y montaron un sistema... Bueno, todo eso que ha pasado, que nos hemos enterado todos. Que nos hemos ido enterando. Curioso porque hay quien defiende que precisamente abrir los modelos fundacionales es lo que al permitir ese acceso público y ese escrutinio es lo que hace que la tecnología pueda mejorar y sea más segura. Es así. De hecho, no tenemos que olvidar que muchísimo software a día de hoy que gobierna nuestras vidas es abierto. Y, de hecho, la declaración esta semana ha sido también importante porque, hace, qué decir, más o menos, ¿no? Sí, estas últimas semanas que está siendo... Que Mistral es la startup francesa o de origen francés que ha recibido 415 millones de nueva ronda de financiación, que la pone ya en una valoración de 2 billones de dólares y que uno de los que ha liderado, el fondo de capital riesgo que ha liderado la ronda Series A, es A16Z, que es la empresa de Marc Andreessen, ¿no? Ellos han hecho un statement fuerte, una propuesta de estamos entrando en Mistral porque creemos que la inteligencia artificial debe ser abierta. Y al final una gran comunidad tanto de científica, universitaria, de investigación y empresarial, defiende el modelo abierto y sigue defendiéndolo y nunca sabes, es decir, nunca sabes qué va a pasar en el futuro, pero a mí me gusta, desde luego. A mí los modelos abiertos al final llevan a la transparencia, por definición. Los modelos abiertos, además, está demostrado que no impiden a una empresa ganar dinero. Es decir, A16Z, Andreessen Horowitz, no invierte en Mistral solo porque cree que
cree que hay un retorno de la inversión en una empresa como Mistral, que además se convertiría en, bueno, es un unicornio europeo, seguramente se verá con buenos ojos el uso de los modelos de Mistral, que por cierto ha batido un nuevo, es que cada semana hay un hito diferente. Este es el primer hito de un modelo pequeño que tiene capacidad. Un modelo pequeño, lo que se denomina un modelo pequeño es que que requiere menos capacidad computacional para ejecutarlo, que podría llegar a ejecutarse en un ordenador potente con 100 megas de RAM y que curiosamente y que ya tiene la capacidad, ¿no? Los benchmarks de performance del modelo están en GPT 3.5 Turbo, ¿vale? Que es realmente un hito. OpenAI dejó un proyecto que estaba intentando hacer esa capacidad de performance con un modelo de lenguaje pequeño. Y eso lo que anticipa es que la ley europea que pone el límite entre los modelos de riesgo sistémico y los que no lo son, anticipa que puedan requerir otros criterios para establecer qué es un modelo de riesgo sistémico, porque puede que no haga falta tanta capacidad computacional ni para entrenarlos ni para ejecutarlos. Es muy interesante, ¿no? Y en ese va a haber un proceso de revisión constante y de redefinir de qué estamos hablando en cada caso, ¿no? Que es inteligencia artificial en cada momento. Yo nos veo de aquí a unos años incluso utilizando otro término, ¿no? Con respecto a la regulación europea, tenemos además se ha hablado de usos prohibidos, de aplicaciones que van a estar totalmente prohibidas, o sea, es bastante complejo el tema del uso de los sistemas biométricos, etcétera, que quizás no vamos a entrar en todos ellos, pero hay algo más que tú destacarías de esta norma, porque parte de la complejidad que ha habido, has mencionado Mistral, y hay que entender que parte de la complejidad en esas negociaciones ha sido precisamente que hay ciertos países europeos que estaban diciendo, oye, vamos a limitar la innovación en Europa, seguro que queremos hacer esto. Sí. Y hace unos meses teníamos a empresas que a priori nos pueden parecer completamente ajenas al entorno de inteligencia artificial, como Renault, bueno, Siemens, pero también Heineken, que escribían una carta a la Comisión y le decían, hola, no queremos frenar la competitividad de Europa con un reglamento demasiado restrictivo. Cierto. Entonces... Sí, es verdad que hay dos cosas. Que una es, hace mes y medio, Francia y Alemania, o 2 meses, lo que dijeron fue, ¿por qué no en temas de modelos fundacionales nos limitamos a la autorregulación? La autorregulación es las grandes empresas decidiendo por sí mismas autorregularse. Hay mucha autorregulación en las industrias, muchísima. Es decir, una vez más, tendemos a frivolizar y a simplificar todo y decir, no, las industrias lo único que quieren hacer es ganar dinero. No es verdad, las industrias saben ganar dinero, saben que para ganar dinero tienen que estar bien en la sociedad, ¿no? Y entonces, para ello se autorregulan. Y hay muchos ejemplos de autorregulación y de organismos de autorregulación que no necesitan una ley para que la industria adopte unos estándares éticos de comportamiento, de uso, etc., ¿no? Entonces, una de las formas que la autorregulación va a existir. Lo que pasa es que que nos autorregulemos no significa que no haya necesidad de regulación. De una ley. Claro. Yo el otro día hablando con un amigo que decía, no, pero es que y no podríamos volver a principios básicos, ¿no? Donde dices, oye, no harás el mal al prójimo. Al prójimo, ¿no? Lo cierto es que hay una ley que dice no matarás, pero hemos necesitado a alguien que diga, la industria automovilística es una industria representativa de cómo se ha regulado el uso, cómo se ha regulado ciertas tecnologías. Al final hay una ley que dice no conduzcas borracho. Es decir, ¿por qué no conduces borracho? Por muchas razones, pero realmente no es, la ley no es un problema de conducir borracho, es un problema de que conducir borracho puede tener unas consecuencias no deseables para la sociedad. Entonces, ¿por qué como seres humanos necesitamos que nos digan por escrito y nos amenacen con una multa, como la ley de la IA o en cualquier ley, o una multa o ir a prisión si conducimos borrachos? Porque al final
se ha demostrado que la civilización se construye sobre leyes y que aunque nos odiemos las leyes y cada vez haya más, no hemos dejado de regular y el mundo no ha dejado de ir a mejor en general. No, puede que no haya correlación, ¿vale? Correlación hay, puede que no haya causalidad. El tema de la autorregulación es muy complejo. Al final, yo sí que estoy de acuerdo en que no hay un solo mecanismo que podamos utilizar, pero es interesante, no sé si vamos a abrir ese melón ahora mismo, quizás no es el momento, ¿no? Pero también se ha hablado mucho de que hay empresas, precisamente las que están liderando, que por otro lado, en este último año han despedido a mucha gente de sus equipos de ética, transparencia, seguridad. Entonces, el tema de confiar plenamente, y de hecho es muy interesante, ¿no? Que algo tan sencillo como el tema de los watermarks para las imágenes generadas por inteligencia artificial, que ya empresas como Meta, Google, están tomando medidas. O sea, creo que la industria va dando pasos, que la autorregulación es interesante, pero como te decía, al final siempre va a hacer falta, y yo ahí sí que estoy de acuerdo, va a hacer falta algo más. Y ahí también me parecía, la OCDE tiene toda esta plataforma, ¿no?, sobre inteligencia artificial, por las medidas que ha ido tomando este año, las declaraciones que se han hecho, y precisamente hace un recorrido por todas esas, podríamos decir, opciones que tenemos a la hora de regular o garantizar que la inteligencia artificial se desarrolla de una manera ética y segura. Y precisamente hace un recorrido por todos esos marcos y dices, tenemos guías, tenemos plataformas con recomendaciones de uso, tenemos estrategias nacionales, tenemos certificaciones ISO, que estamos trabajando en ellas también, ¿no?, en diferentes países, y tenemos la ley. Entonces yo creo que es interesante el ver cómo todas esas posibilidades que existen y cómo al final no va a ser un único mecanismo el que tengamos que utilizar para garantizar ese uso seguro, ¿no? Bueno, y que luego estamos en Europa y nos sentimos europeos y nos afecta lo que se hace en Europa, pero que sería un pensamiento demasiado local no preocuparse por lo que va a pasar con la inteligencia artificial en otros países. Es decir, que resulta que aquí no se va a poder hacer uso de reconocimiento biométrico masivo, pero que en China se hace. Y pues evidentemente ahí ya tenemos una diferencia de posiciones, ¿no? Es decir, China no solamente no tendrá una ley que diga que no se puede hacer, es que lo están haciendo ya. En Europa, para conseguir que esa ley tenga una enmienda, que es que no sé cómo se aplicará, pero teóricamente habrá casos de seguridad nacional donde el Estado puede decir, que se parece a lo de los Juegos Olímpicos de Francia en este verano, ¿no?, que es: en casos excepcionales se podrá hacer uso de reconocimiento facial masivo porque creemos que hay un caso de emergencia nacional o algo así, ¿no? Estará asociado a casos de terrorismo o reconocimiento, identificación, pero al final es que identificación de criminales que están con unos crímenes que se han listado, pero al final le estás dando la excepción al Estado, como siempre, en el uso de temas de seguridad, ¿no? Luego es curioso también un poco, pero dices, pero ojo, es que no vale solamente con la ley europea, puede que influya otras leyes nacionales. Pero Inglaterra ha dicho que por ahora no quiere regular. Estados Unidos ha lanzado una orden ejecutiva que no es una ley. Por ahora no es evidente que vaya a haber una ley como luego pasó, ¿no? Puede que dentro de unos años se vea que tiene sentido y que pues oye, se hará, ¿no? Pero es muy importante, ¿no?, que pues, encuentros como el que hubo en Inglaterra, es muy importante que se intente desarrollar una sensación paneuropea o transnacional o intercontinental para decir, oye, que es que esto es un tema que no vale solamente con que en Europa no se pueden desarrollar estos modelos de esta forma alegremente, es que deberíamos todos tener un poco de cuidado. Igual que existe una agencia de energía nuclear y una agencia para que... Se hace continuamente esa comparación, ¿no? Creo que estamos en ese punto en el que continuamente comparamos con la energía nuclear porque estamos ante un fenómeno que va a ser difícil que no cambie el mundo por completo, ¿no? Claro. Pero es naif, es inocente pensar en una regulación internacional común de la inteligencia artificial. Hay un punto muy importante que es la geopolítica. Recomendamos en el newsletter hace un par de semanas un artículo que ha publicado el Instituto Elcano
muy interesante sobre la geopolítica de la IA, ¿no? La geopolítica de la IA es que se sabe que es una herramienta muy poderosa y que hay la misma geopolítica que ocurre para control de minerales, para control de recursos naturales, pues hay una geopolítica alrededor de la carrera por la IA, ¿no? Entonces, esa geopolítica se representaba también ese chiste que poníamos en el newsletter hace tiempo, que era todos en la cumbre de Inglaterra diciendo reconocemos cada país, y parecía China, Estados Unidos, Europa, cada país reconoce que la IA tiene un riesgo, y por debajo de la mesa aparecía y estamos deseando desarrollarla nosotros los primeros. Claro. No se puede parar. Hay gente que dice, pero ¿y por qué no podemos pararlo? Bueno, es que el mundo no funciona así, pero se puede intentar un poco trabajar gente muy inteligente aportando puntos de vista, llegando a compromisos, y creo que sí que habrá acuerdos internacionales interesantes sobre la inteligencia artificial. Lo que ocurre es que también tenemos un país como Corea del Norte que va a su bola, o tenemos países como Irán que pueden generar problemas a la comunidad. Pero bueno, hace falta recursos, hace falta muchas cosas para poder desarrollar IA que no esté al alcance de todos en modelos abiertos, por ejemplo. Has mencionado la orden ejecutiva de Estados Unidos, hemos mencionado el caso de Reino Unido, ha salido por ahí la OCDE, el G7 también se ha pronunciado sobre el tema, la Unión Europea, y España ahí con su liderazgo, que no lo podemos negar porque tenemos una estrategia nacional, tenemos una agencia de supervisión de la inteligencia artificial, se montó un consejo en 2020 también para orientar esa estrategia nacional, incluso tenemos ese sandbox, ¿no? Regulatorio desde el año pasado también. O sea que vamos dando paso. Vamos a intentar, hemos puesto sobre la mesa todo ese contexto internacional de regulación de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los grandes dilemas o cuáles son los puntos a los que tendríamos que prestar atención desde aquí? Bueno, quizá no estoy seguro si por ejemplo, mirando a lo que se ha definido, ¿no? Como los niveles de riesgo, ¿no? de la Unión Europea, se pueden un poco hacer símiles, ¿no? Que es un tipo de aplicaciones que se han prohibido directamente, ¿no? Un tipo de aplicaciones que se han denominado de alto riesgo y un tipo de aplicaciones que se han denominado de bajo riesgo. Y cuando miras a lo que se ha prohibido, ¿no? Pues cosas como el reconocimiento facial. Ha habido cosas que han tenido debate y cosas que no, cosas que ha habido consenso. Por ejemplo, el scoring social, el scoring social, ¿no? El decir, esa idea de que pudieras llegar a desarrollar un mecanismo por el cual a ti te ponen una nota, ¿no? Que siempre tiene una nota de cualquier tipo, una nota que sería una suma de muchas notas, de cómo te comportas, de tu pasado, de cosas que has hecho antes, de cosas que estás haciendo, que a lo mejor, claro, eso tiene un riesgo enorme, porque siempre que llevamos eso a aplicar a llevar a las personas la simplificación de un KPI, ¿no? Pues es duro. Entonces es un tipo de aplicación que en Europa se ha prohibido. Y no ha habido ningún tipo de debate sobre ello. No se quiere hacer eso con eso. O sea, eso es indiscutible. En China parece que se va a hacer. Bueno, todo lo que China hace y que nosotros no queremos hacer. También ha habido, bueno, por supuesto, el uso de todo lo que es el uso. Se ha dejado fuera de la ley europea lo que es la aplicación de la IA en temas de armamentísticos, porque la seguridad nacional en Europa es competencia de los países, de forma que no hay un reglamento arriba, sino que hay reglamentos por país. Pero se llegarán a acuerdos, ¿no? Pues bueno, pues claro, evidentemente el uso de inteligencia artificial en armamento es algo que ya se hace. Tenemos que recordar que hay cosas que a veces digo, no, ¿cómo se va a hacer esto? Hay un scoring social que es te dan crédito o no te dan crédito. ¿Vale? Y el darte crédito o no te darte crédito por parte de un banco muchas veces se hacen aplicando algoritmos que podrían parecerse a la inteligencia artificial de algún tipo, donde puede introducirse sesgos, puede que tu caso, si lo llevas a un juez, dijeran, no, esto no está, pero ha pasado. Y casi ni te has enterado. Y no te han concedido el crédito y te has ido a otro banco y dices, ¿por qué? Pues a lo mejor ha habido algún problema ahí, ¿no? Entonces, es también naif, decías tú antes, ¿no? Un poco ingenuo, creer que somos capaces de regularlo todo o que somos capaces de evitar el uso
o por maldad o por ignorancia o por negligencia, ¿no? de ese tipo de herramientas. Yo creo que hay que ser mucho más realistas y pragmáticos y decir, oye, avancemos con ciertas, ¿no? vías de seguridad, sí, pero sin parar tampoco el desarrollo, y quiero recordarlo otra vez aquí, que ya lo hemos recordado antes en algún episodio. Nos fijamos rápidamente en los riesgos, pero se nos olvida que es que la inteligencia artificial está salvando vidas y va a salvar muchas más. Nos va a prolongar la vida, nos va a hacer vivir con suerte, con menos sufrimiento, y ralentizar ese desarrollo también mata. O sea, que pensamos que la inteligencia artificial, ¿no? el alto riesgo, el scoring social, no sé cuántos, pero pararlo. También hay gente que no van a hacer o que va a morir antes porque no se desarrolló, porque hoy se puso una ley que dijo no hagáis esto, ¿vale? Con lo cual hay que ser conscientes de eso. Es un equilibrio muy complejo, un compromiso donde no se puede ser nunca populista, ni se puede polarizar, ni se puede decir no habría que regular, ni se puede decir hay que regularlo todo. Es un equilibrio, es un compromiso. La sociedad ha avanzado gracias a esos compromisos. Pues yo creo que con ese mensaje, Fernando, vamos a cerrar este capítulo. Perfectamente. Que además me recuerda precisamente esa carta que también escribía Bill Gates justo antes de terminar el año, en el que hacía mucho hincapié en gracias a la tecnología también hemos avanzado mucho y salvamos muchas vidas, justo como tú comentabas. Así que más allá de ese enfoque de riesgo, buscar ese equilibrio y ese diálogo. Vamos a seguir dialogando. Y a ver qué pasa en 2024, a ver si sale adelante esa regulación europea o si no nos sorprende algún otro país con alguna orden o con algún reglamento. Seguramente hablaremos en Rebel Intel. Volveremos a tratarlo. Volveremos a hablar de y a lo mejor traemos a algún experto que nos pueda... Alguien que sepa de verdad. Que nos pueda dar más información. Fernando, muchísimas gracias. A ti, Isabel. Y desde aquí pues le damos también las gracias a todas las personas que nos han acompañado. Hasta luego. Les recordamos que pueden seguirnos en Business Plus y también en su plataforma de podcast habitual. Volvemos en una semanita. Hasta pronto. Chao. Rebel Intel, un podcast de Good Rebels y Business Plus sobre inteligencia artificial para profesionales de la comunicación, el marketing y la experiencia de cliente.